La evolución no construye una escalera hacia el ser humano, ya que no tiene un objetivo, un final ni un guión. Es una red infinita y ramificada de decisiones donde no gana lo más complejo, sino lo que funciona en el momento y lugar. Cuando la Tetrán Tartaria mexicana se adentra en la oscuridad eterna, sus ojos solo suponen un gasto de energía. Y generaciones después nace ciega, compensando la vista con una línea lateral supersensible y el olfato. Los peces hielo antárticos viven con sangre casi transparente. Perdieron hemoglobina y glóbulos rojos, pero desarrollaron proteínas anticongelantes y ahorraron en el costoso sistema de transporte de oxígeno, que en el agua helada es abundante. Los mixozoos parásitos, parientes de las medusas, se han reducido a diminutos sacos con un conjunto mínimo de órganos. Cuanto más simple, más rápida la reproducción en el cuerpo del huésped. Las aves insulares olvidan una y otra vez cómo volar. Cuando no hay depredadores en la isla, las alas se convierten en lastre y los futuros kiwis o cacapos caminan por el suelo. Incluso en la línea humana no hubo un aumento continuo del cerebro. El Homo floresiensis tenía un cerebro más pequeño que el nuestro, pero la arqueología encuentra herramientas y rastros de caza. La inteligencia no equivale al volumen. Las ballenas perdieron sus extremidades traseras, pero ganaron un propulsor caudal y un localizador acústico. Sus huesos pélvicos permanecieron como vestigios y sirvieron de anclaje para los músculos. A menudo, una avería es la ganadora. Las mutaciones que desactivan el receptor Doffy en los glóbulos rojos protegen a millones de personas de la malaria por Plasmodium vivax. La pérdida también es una adaptación. La imagen de la evolución no es una marcha, sino una danza con el entorno. Un paso atrás, un paso lateral, a veces una voltereta, y cada movimiento está justificado por las condiciones en las que ocurre. Hecho 2. Tus células son aliadas migrantes. Cada una alberga una antigua bacteria y rastros de virus ancestrales, sin los cuales simplemente no habrías nacido. Las mitocondrias descienden de las alfa-proteobacterias, que colonizaron al ancestro eucariota hace aproximadamente 1.8 a 2.000 millones de años. Tienen su propio ADN circular, ribosomas bacterianos y una doble membrana, como un invitado previamente engullido. Con el tiempo, una parte significativa de sus genes se trasladó al núcleo, y ahora cientos de proteínas mitocondriales se sintetizan en el citoplasma y se importan al interior a través de puertas proteicas especiales. En esencia, el orgánulo se ha convertido en una fábrica de energía semidependiente. Lo mismo ocurrió con los cloroplastos de las plantas. Son cianobacterias domesticadas, y en algunas algas los cloroplastos tienen incluso 4 membranas, un vestigio de la ingestión secundaria de un eucariota fotosintético ya existente. Aún así, la regla no es absoluta. Se ha encontrado un organismo unicelular, monocercomonoides, que carece por completo de mitocondrias. Ha construido vías alternativas para reacciones críticas y vive sin el simbionte energético. El ADN viral en el genoma humano constituye alrededor del 8%. Son restos de retrovirus que una vez infectaron a nuestros antepasados y se establecieron para siempre. Uno de esos regalos son las proteínas de la familia de los sincitios, antiguas envolturas virales que ahora fusionan las células del trofoblasto y ayudan a formar la placenta en los mamíferos. Incluso la inmunidad adaptativa, capaz de explorar millones de variantes de anticuerpos, según la evolución molecular, surgió de un elemento genético móvil, domesticado en las enzimas RAG. Somos literalmente quiméricos. En nosotros cantan las voces de bacterias y virus, y son sus antiguos pactos los que crearon la complejidad que llamamos ser humano. El tercer hecho es que la evolución no es un ingeniero con un plano impecable, sino un reparador que trabaja sobre la marcha con lo que tiene a mano, dejando compromisos extraños en nosotros. El famoso nervio laríngeo recurrente en los mamíferos debería ir del cerebro a la laringe en línea recta, pero describe un bucle bajo el arco aórtico, un vestigio de la anatomía de los peces, que en el cuello de una jirafa se convierte en un recorrido absurdo de 1,5 kilómetros de cable nervioso.
Nuestras vías respiratorias y digestivas se cruzan de tal modo que somos los únicos mamíferos grandes que nos atragantamos regularmente, el precio de una laringe descendida que nos dio el rango de sonidos para el habla articulada. El ojo de los vertebrados está montado al revés. Las células sensibles a la luz miran en dirección opuesta a la luz. Los cables nerviosos pasan por encima, creando un punto ciego. En el pulpo, la óptica está montada de forma más racional. Los receptores miran a la luz y no hay punto ciego. La marcha bípeda ofrece ventajas en ahorro de energía y campo de visión, pero el dilema obstétrico hace los partos más peligrosos. Una pelvis estrecha para la marcha y una cabeza de bebé grande para el cerebro. De ahí la prolongada indefensión de los recién nacidos y la necesidad de una cultura de cuidados. La selección balanceada también deja cicatrices. El alelo de la hemoglobina S en heterocigosis protege contra la malaria tropical, pero en dosis dobles causa anemia falciforme. La sangre coagula con suficiente rapidez para salvarnos de hemorragias, pero este mismo mecanismo nos hace vulnerables a trombos e ictus. Una reparación demasiado fuerte mata. El apéndice se consideró innecesario durante mucho tiempo, pero resultó ser un área de tejido inmunitario y, probablemente, un reservorio de microbiotas. Sin embargo, su inflamación todavía requiere el bisturí del cirujano. La evolución no optimiza en general, sino que remienda localmente y a tiempo, por lo que el ser humano no es la cúspide, sino un museo andante de soluciones de compromiso exitosas, cada una con un coste específico en vulnerabilidades y riesgos. El cuarto hecho. La evolución puede ser rápida, tan rápida que es visible en escalas de tiempo humanas, y esto rompe la imagen habitual de millones de años o nada. En las Galápagos, los ornitólogos Peter y Rosemary Grant observaron durante décadas cómo los picos de los pinzones cambiaban literalmente en pocas temporadas. La sequía de 1977 favoreció a las aves con picos fuertes para semillas duras, el posterior El Niño a las de picos más finos, y el tamaño promedio fluctuaba con el clima. En Gran Bretaña, la hollín industrial tiñó de negro a la mariposa Biston betularia. Los polillas oscuros sobrevivían en troncos tizados, y después de la limpieza del aire, las formas claras regresaron en décadas. En el Adriático, en la pequeña isla de Podmircharu, las lagartijas podarcis trasplantadas desarrollaron válvulas en el intestino y una cabeza más masiva en pocas décadas. La transición a una dieta herbívora requirió una remodelación del tracto digestivo y de la mordida. En el metro de Londres apareció su propio mosquito. La población subterránea de Culex aprendió a reproducirse todo el año en los túneles, a cazar mamíferos y se cruza mal con sus congéneres de la superficie, una aislación emergente justo bajo nuestros pies. Las tres espinas, al pasar del mar a lagos de agua dulce, pierden repetidamente sus armaduras óseas a lo largo de decenas de generaciones. Mutaciones en un gen regulador clave cambian rápidamente la armadura cuando hay menos depredadores y también menos calcio. Los huracanes tienen una huella evolutiva. Después de tormentas en islas caribeñas, los anolis con ventosas de dedos más grandes y otras proporciones de extremidades sobreviven con más frecuencia, y esto es medible ya en la siguiente generación. Las tres espinas, al pasar del mar a lagos de agua dulce, pierden repetidamente sus armaduras óseas a lo largo de decenas de generaciones. Mutaciones en un gen regulador clave cambian rápidamente la armadura cuando hay menos depredadores y también menos calcio. Los huracanes tienen una huella evolutiva. Después de tormentas en islas caribeñas, los anolis con ventosas de dedos más grandes y otras proporciones de extremidades sobreviven con más frecuencia, y esto es medible ya en la siguiente generación. La ciudad es un nuevo continente. El trébol en las metrópolis produce menos cianuro. Las currucas cantan en frecuencias más altas y los mirlos comunes migran menos. Y por supuesto, las bacterias. Bajo la presión de los antibióticos, desarrollan enzimas tijera que extraen o destruyen medicamentos y comparten la receta de la resistencia a través de plásmilos. La evolución no es un pasado en un museo. Es un proceso que ahora mismo está escribiendo noticias en el parque afuera de la ventana y en tu botiquín. El quinto hecho. La naturaleza a veces elige no la supervivencia, sino la seducción, lo que subvierte la lógica.
La selección sexual puede impulsar rasgos hacia un lujo absurdo o extremos arriesgados si otorgan una ventaja en el apareamiento. La cola del pavo real es un clásico. Es pesada, visible para los depredadores y requiere recursos. Pero el hecho de que el macho logre portar una antena así y no morir sirve como una señal honesta de calidad, el principio del hándicap de Amos Zahavi. En el ciervo irlandés, según estimaciones de paleontólogos, la envergadura de sus astas alcanzaba los 2 metros. Es un arma y una exhibición a la vez, no un error de la naturaleza, como solían escribir en libros antiguos. Los machos de las aves del paraíso dedican horas a danzas y escenografías con objetos encontrados. Los machos de los pájaros tejedores construyen instalaciones con vallas y objetos brillantes, alineando la perspectiva para parecer visualmente más grandes. Puro teatro, detrás del cual está la selección de las hembras. En las moscas con ojos penduculados, las hembras prefieren tallos más largos, y este capricho se traslada a la geometría facial de la especie. También existen mundos inversos. En los caballitos de mar y los peces aguja, la gestación es masculina, y allí las hembras cortejan de forma más brillante y agresiva porque el recurso limitado es el macho con incubadora. Dentro del cuerpo se libra una segunda carrera, la de los espermatozoides. En especies con competencia entre machos, los testículos son relativamente más grandes en comparación con el cuerpo. En los chimpancés, considerablemente, más que en los gorilas con sistema de harén. La selección sexual explica nuestras peculiaridades. El brillo, las voces, las demostraciones de estatus, todo lo que no ayuda a huir o a conseguir alimento, pero sí a ser notado y elegido. El sexto hecho. La evolución tiende a repetir soluciones exitosas una y otra vez y en diferentes linajes. La convergencia demuestra que la vida tiene fórmulas favoritas a las que llega por caminos distintos. El ojo camerular del pulpo y el humano es similar, como dos proyectos de un mismo ingeniero. Lente, iris, retina, solo que en los cefalópodos los receptores miran a la luz y no hay punto ciego. La misma función, distinta construcción. La ecolocalización en murciélagos y cetáceos dentados surgió independientemente, pero en sus genes de la proteína del oído, la prestina, se encuentran similitudes en las modificaciones, una rima molecular de orígenes diversos. Las proteínas anticongelantes en las nototenias antárticas y en el bacalao ártico aparecieron por separado y de diferentes fuentes, pero realizan el mismo truco. Evitan que los cristales de hielo crezcan en la sangre. Los cactos de América y las euforbias de África son dos cactos espinosos sin parentesco cercano. Tallo suculento, hojas reducidas, espinas, una arquitectura del desierto que la naturaleza inventó 2 veces. De manera similar, diferentes crustáceos se camaronizan, con ramas evolutivas separadas que una y otra vez llegan a un caparazón con forma de cangrejo y un cefalotórax ancho. Un chasis conveniente para el fondo marino. Los órganos eléctricos en los peces han surgido en múltiples ocasiones, para navegar en aguas turbias o para cazar, una misma solución en diferentes plataformas. En los humanos, la tolerancia a la leche en la edad adulta no es una sola llave mutacional, sino varias independientes en Europa y África con el mismo efecto. A gran altitud, tibetanos, andinos y etíopes muestran diferentes caminos genéticos hacia un mismo objetivo: vivir donde el oxígeno escasea. La convergencia desmantela la ilusión de arbitrariedad. El entorno, como un director, impulsa los guiones hacia clímax similares, y en diferentes actos de la obra vemos las mismas escenas representadas por actores distintos. El mito popular dice, el ser humano desciende del mono, por lo tanto, los monos son nosotros subdesarrollados. La perspectiva científica es distinta y mucho más fascinante. Los humanos y los simios actuales son ramas colaterales que divergieron de un ancestro común hace varios millones de años, estimándose entre 6 y 7 millones. Los chimpancés no son el pasado, sino seres contemporáneos como nosotros, adaptados a su propio nicho ecológico. Poseen un conjunto particular de adaptaciones, desde la estructura de sus manos hasta su dinámica social.
En la línea evolutiva de Homo, la historia paleontológica registra etapas reconocibles. Los primeros homininos con una mezcla de rasgos arcaicos y humanos, la marcha bípeda, la pelvis modificada, infancias prolongadas y cerebros en crecimiento. Lucy, de Australopithecus afarensis, ya exhibía una bipedestación firme a pesar de su tamaño, y escápulas simiescas, mientras que el posterior Homo erectus se expandió mucho más allá de África. Las formas intermedias abundan, son tantas que el debate ya no se centra en la existencia de transiciones, sino en dónde trazar las delimitaciones taxonómicas. La genética aporta una robusta confirmación. Los humanos tenemos 46 cromosomas, los chimpancés 48, y el cromosoma humano 2 muestra evidencia de la antigua fusión de dos cromosomas ancestrales, con repeticiones teloméricas en el centro y doble juego de marcas centroméricas. Nuestra anatomía también guarda memoria. El coxis es el remanente de una cola. La piel de gallina es el vestigio del pelaje erizado. Los bebés poseen reflejos de prensión en pies y manos, como si sus dedos buscaran una rama. Otro malentendido es, la evolución es un camino hacia el ser humano. Falso. La evolución no favorece jerarquías. Los homininos son solo una de muchas líneas, y de haberse dado otras condiciones, las manos podrían haber sido las de los cuervos o los pulpos. La evolución no es ascender escalones, sino un entramado de bifurcaciones, donde somos solo una de las rutas exitosas y no la cima de la escalera. El octavo hecho presenta una aparente paradoja. La evolución explica incluso el altruismo, no como una cuestión de moralidad, sino como una estrategia de supervivencia inscrita en los genes y los beneficios. La regla de Hamilton resume una simple aritmética de la selección de parentesco. Una conducta que reduce tu aptitud personal se mantendrá si el beneficio para un pariente, multiplicado por su grado de parentesco, supera tus costos. De aquí surge el extraño mundo de los insectos eusociales. Las abejas obreras son estériles, pero su cercanía genética con sus hermanas es alta, y la inversión en la reina es una inversión en copias de sus propios genes. Sin embargo, el sistema no es universal. Las hormigas y las termitas demuestran que la supercooperación también puede lograrse por otras vías, como la ecología del nido y la defensa de la prole. También existe el altruismo recíproco. Los murciélagos vampiro comparten sangre regurgitada con aquellos que no han comido ese día. Quienes no devuelven los favores pierden rápidamente sus compañeros, ya que la reputación y la memoria transforman el acto de compartir en un seguro ventajoso. Las suricatas y las ardillas terrestres tienen guardias. Los vigías aumentan el riesgo al alertar a la manada, pero la presencia de parientes cercanos justifica este riesgo. El moho mucilaginoso Dictostelium, en tiempos de hambruna, se une en un cuerpo multicelular y construye un tallo con células sacrificadas para que otras se dispersen como esporas. Existen tramposos que evitan el destino del tallo, pero son reprimidos por la selección que favorece la mezcla de linajes y la frecuente interconexión de poblaciones. Incluso las bacterias cooperan. La detección de quórum activa enzimas colectivas y biopelículas hasta que un parásito las disuelve, momento en el cual entran en juego mecanismos de castigo y la estructura espacial de las colonias. En los humanos, la cooperación se basa en los mismos principios, reforzados por el lenguaje y las normas. Los mercados reputacionales, la disposición a castigar a los free riders, los rituales de confianza y las redes de deuda transforman el yo en nosotros. El altruismo, desde esta perspectiva, no es un milagro, sino una fina contabilidad de la economía natural, donde los beneficios del juego colectivo a menudo superan las ganancias individuales. Noveno hecho. Lo más subversivo para el sentido común en la teoría de la evolución es que la gran mayoría de los cambios en el ADN no elevan ni deprimen al organismo, sino que simplemente no tienen ningún efecto en la aptitud en el momento. Esta es la evolución neutral, mutaciones que no alteran la proteína, sinónimas, variaciones en regiones no codificantes, reordenamientos cuyo coste-beneficio es tan pequeño que su destino lo decide no la selección, sino la estadística, la deriva genética.
En poblaciones de tamaño finito, las frecuencias alélicas fluctúan por azar y cualquier variante puede fijarse o desaparecer accidentalmente. De ahí el panorama casi neutral de la evolución molecular. En poblaciones grandes, la selección se las arregla para eliminar mutaciones levemente dañinas. En las pequeñas, pasan como ruido. Importa no solo el número de cabezas, sino la población efectiva, cuántos individuos participan realmente en la reproducción. En humanos, se estima que fue un orden de magnitud menor que el número real, lo que explica por qué nuestro genoma alberga una rica colección de polimorfismos neutrales. Los estrechos cuellos de botella y los efectos fundador reestructuran el panorama genético. Después de una catástrofe, migración o colonización de una isla, un conjunto aleatorio de alelos se convierte en el destino de la especie. Así es como en archipiélagos aislados se fijan extraños complejos de rasgos, y en algunas especies de mamíferos se detecta una diversidad sospechosamente baja. A nivel molecular, la deriva dibuja un reloj. Según la tasa media de sustituciones neutrales, se puede estimar el tiempo de divergencia de las líneas, construyendo árboles filogenéticos. Pero neutral no significa inútil. Es precisamente este ruido de fondo el que crea la materia prima para futuros inventos, sobre la cual la selección luego actúa. Junto a esto, funciona el autostop genético. Cuando una mutación beneficiosa irrumpe, arrastra consigo marcadores neutrales vecinos, barriendo la variación circundante, el barrido selectivo. En el lado opuesto está la selección de fondo, que quema constantemente variantes dañinas y también reduce la diversidad en bloques enteros. Como resultado, el genoma no es una tabla lisa de beneficios directos, sino un mapa pulsante de casualidades, enganches y limpiezas. Está lleno de pseudogenes, elementos móviles y repeticiones, donde una parte significativa se asienta como ruido blanco. Pero es precisamente este ruido el que hace flexible la evolución, permitiendo que las raras suertes brillen sobre un sustrato ya preparado y suave. Décimo hecho. Estamos acostumbrados a representar la evolución como un árbol, pero a veces las ramas no solo se separan, sino que vuelven a unirse, y la imagen se transforma en una red. En las plantas esto es casi evidente. La poliploidía, la duplicación e incluso triplicación de los juegos de cromosomas puede aislar instantáneamente un híbrido de las líneas parentales y dar lugar a una nueva especie en una sola generación. Así surgieron gigantes cultivados como los trigos de origen complejo o la colza, constructores genómicos con 2 o 3 progenitores. En los animales, la hibridación no es tan rápida, pero funciona como un canal de novedad. En las mariposas Heliconius, las zonas híbridas y el intercambio de genomas transfieren patrones de alas entre especies. En los cánidos americanos se ha descrito desde hace tiempo la introgresión entre coyotes y lobos, formando poblaciones híbridas con nuevos conjuntos de comportamientos. Incluso en los humanos, nuestro genoma conserva vestigios de intercambios pasados. La mayoría de las poblaciones no africanas tienen una pequeña cantidad de ADN neandertal, y en los habitantes de la meseta tibetana, un regulador clave de la respuesta a la hipoxia provino, según datos genéticos, de una antigua línea denisovana. Un ejemplo de introgresión adaptativa donde un gen ajeno ayuda a sobrevivir en altitud. En el mundo de los microbios, el panorama es aún más radical. La transferencia horizontal de genes a través de plásmidos, virus y ADN libre hace que la evolución bacteriana se parezca no a un árbol, sino a la gestión de cables de un centro de datos, donde los módulos de funciones se intercambian entre especies. Así se propagan las enzimas de resistencia a los antibióticos o los trucos metabólicos. A veces, incluso los animales captan genes ajenos. Se conocen ejemplos de transferencia de hongos a pulgones que les permitieron sintetizar carotenoides, o de bacterias a nemátodos parásitos, dándoles un arsenal de enzimas para destruir las paredes celulares de las plantas. La especificación, desde esta perspectiva, no es una línea de frente pura, sino una dinámica de equilibrios entre divergencia y mezcla. Existen continuos anulares y zonas híbridas donde las especies son también geografía de flujos génicos. La idea es impactante porque rompe la imagen de cajas herméticas. La evolución es también un comercio de planos, donde un módulo exitoso puede cruzar la frontera y convertirse inmediatamente en combustible para la siguiente etapa de diversidad.